Vamos a partir por este problema. Dice, para el tanque de la figura determina la profundidad del aceite H si la lectura en el manómetro del fondo es 0,0 es 35,5 libras partido en pulgada al cuadrado. La parte superior del tanque está sellada, el manómetro superior indica 30 libras por pulgada al cuadrado. Tengo una equivalencia que es que una libra por pulgada al cuadrado, que es un PSI, es 6.094,75 pascales. Y me está faltando un dato, que es la densidad del aceite. Que lo voy a buscar en el celular. Trampa, pues, profe, buscar en el celular. Sí, lo sé. 920, a ver. Entonces voy a necesitar además la densidad del aceite. Detalle, para poder escribir bien de repente voy a tener que amplificar esto. Porque si no la letra me sale muy chueca. Entonces aquí voy a escribir. Además es el documento más bonito y más legible. Entonces la densidad del aceite va a ser 920 kilogramos metro cúbico. Decirles que es el documento más bonito. A ver. Tengo dos manómetros, dos medidores de presión. Aquí en este punto vamos a medirle, tenemos en este manómetro 1, que lo voy a escribir acá. Manómetro 1 acá. Tengo este manómetro 2. El manómetro superior del manómetro 1 marca 30 PSI. Detalle importante que tengo que destacar acá. Que esto de acá es libra pulgada al cuadrado, es PSI. ¿Ya? Tengo la presión 1 que es 30 PSI, la presión 2 que es 35,5, voy a anotar esos dos datos al lado acá. Aquí, presión 1, 30 PSI, presión 2 es 35,5 PSI. Y aquí la presión que nos va a interesar es la ecuación fundamental de la aerostática, que nos indica lo siguiente, que la 2, que es la presión en el fondo, sería igual a la presión que habría en la parte superior, que es la presión 1, más la densidad del aceite por G por H, que es nuestra incógnita, ¿ya? Ahora, hay que tomar esta ecuación y ver la manera de llegar a H. Si tomamos esta ecuación, voy a ver si esta la puedo copiar acá. De aquí podemos hacer el despeje. De aquí podemos hacer que densidad del aceite por G por H va a ser igual a la presión 2 menos presión 1. Aquí es puro despeje matemático. De donde podemos llegar fácilmente a que la profundidad va a ser P2 menos P1 dividido en la densidad del aceite por G. Hasta ahora ninguna ciencia puro despeje. Y ahora hay que evaluar.
vamos a tener que H es 35,5 era menos 30, 35,5 menos 30, ya. Estos dos están en PSI. Aquí viene el problema del pulso, dividido en la densidad del aceite, que es 920 kilogramos metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Aquí vamos a necesitar transformar los PSI a pascales. Entonces vamos a tener que usar la equivalencia entre PSI y pascales. Donde vamos a tener de que un PSI va a ser 6894,75. Pascales. Entonces se da estos PSI con estos PSI, nos quedan pascales. Vamos a meterle el número a esta cosa, que sería 5.5, que es 35,5 menos 30 por 684.75. A ver. Esto nos va a dar aproximadamente 4,12. Ojo, arriba vamos a ver unidades, tenemos Pascal, que es Newton partido en metro al cuadrado, y abajo vamos a tener kilogramos partido en metro cúbico por metro segundo al cuadrado. Podemos simplificar Newton con kilogramos por metro segundo al cuadrado. Metro al cuadrado se va con los metros cúbicos, queda un metro aquí abajo en denominador del denominador, queda el numerador, y entonces esto finalmente nos va a dar 4,12 metros. Y esa sería la respuesta final. En la tapa superior de un barril lleno de agua se acopla un tubo de 10 metros de alto y 1 centímetro cuadrado de sección, el cual también se llena de agua, tal como se indica en la figura. Si la tapa superior del barril tiene un área de 0,8 metros cuadrados, determine la fuerza actual, la fuerza total que actúa sobre la tapa. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a buscar una flecha acá. Aquí tengo presión atmosférica. Entonces vamos a tener la presión total en este nivel, que está a 10 metros debajo de este tubo, va a ser a la presión atmosférica más ρ por G por esta altura. ¿Ya? La tapa superior, se nos pregunta la fuerza total que actúa sobre la tapa superior va a tener presión de dos lados, va a tener la presión atmosférica, que voy a tener que dibujarla acá. Un momento. Va a tener presión atmosférica por este lado y la presión total, que va a ser la presión atmosférica más la presión del aceite por el otro. Entonces aquí vamos a tener en este lado vamos a tener
la presión atmosférica, y aquí vamos a tener la presión atmosférica más ρ por G por H. Por lo tanto, la presión neta que vamos a tener va a ser hacia arriba de la tapa, que va a ser la presión del líquido menos la presión del aire que está por arriba. Por lo tanto, la presión neta va a ser la presión del agua, que es ρ por G por H. Esa sería la presión neta. Voy a proceder a hacer un dibujo acá, como para ilustrarlo. Voy a cambiar un color acá. Entonces la presión neta sería esta de acá. Que sería la presión neta. ¿Ya? Y finalmente, el área de la fuerza neta que se va a ejercer sobre esta etapa ustedes recuerdan que presión es igual a fuerza partido por área, entonces la fuerza neta va a ser la presión neta por el área. La presión neta era ρ por G por H por el área. Por el área. ¿Qué datos tenemos? Como es agua, en el título en un problema de prueba tendría que darle este dato explícitamente. ρ es 1000 kilogramos metro cúbico. G vamos a suponer a todo evento que es 10 metros segundo al cuadrado. Altura H son estos 10 metros de acá. Y el área era un dato dado. Son 0,8 metros cuadrados. El resto es reemplazar. Entonces, en este caso, la fuerza neta sería 1000 kilogramos metro cúbico por 10 metros segundo al cuadrado por 10 metros por 0,8 metros al cuadrado. Entonces, voy a tener de que estos metros cúbicos se van a ir con estos metros y estos metros al cuadrado. Entonces nos va a quedar kilogramo metro segundo al cuadrado, que es newton. Y al final va a ser 1000 por 100 por 0,8. Y sería 80.000 newtons. ¿Ya? Dice, un tubo de vidrio se dobla y adquiere una forma de U. Se vierte agua en el tubo hasta que alcanza una altura de 10 centímetros en cada lado. Se agrega benceno lentamente en un lado hasta que el agua llega a 4 centímetros de altura. ¿Qué longitud tiene la columna de benceno? Y me dan la densidad del benceno, que es 878,6 kilogramos metro cúbico. Aquí tenemos los dos tubos en U, el tubo, o más bien el tubo en U. Lo que podríamos llamar antes, o sea, antes de echarle el benceno, y después de
de echarle el benceno. Inicialmente a este tubo se le echa solamente el agua, y por lo que vimos del principio fundamental de la hidrostática, a ver si resulta. A ver, no, me quedó la pelota, no. Ahí está. Porque en el principio fundamental de la estática llega agua a ambos niveles, ¿ya? Ahora, vamos a echarle benceno por esta columna de la derecha. Vamos a tener que el agua se va a llenar de aquí hasta acá. Y vamos a tener que hasta este nivel, ¿ya? Y vamos a colocar el benceno otro color. Y esta parte de acá verde sería el benceno. Esto aquí sería el benceno. Y esto de aquí sería agua. Por otra parte, vamos a ver que vamos a tener la presión atmosférica, como estos son tubos abiertos, vamos a tener la presión atmosférica en todas partes. Presión atmosférica por acá. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Presión atmosférica. Y tenemos que empezar a ver las alturas. ¿Ya? Aquí tenemos el nivel inicial, que es el punto más abajo. Voy a trazar estas tres líneas acá. Esta de acá. Y esta acá que corresponde a la isobara, que es el nivel máximo en que en el segundo tubo vamos a tener líquido antes y después. ¿Ya? Voy a tener que trazar otros dibujos acá. Aquí me voy a gastar más tiempo dibujando que... Pero en este caso la ilustración es necesaria. Aquí se dice que cuando el líquido, el agua, se vierte el tubo hasta que alcanza una altura de 10 centímetros, entonces aquí vamos a colocar H acá, donde H va a ser 10 centímetros, y después se agrega benceno lentamente en un lado hasta que el agua llega allí a 4 centímetros de altura. O sea, esta altura de aquí no queda muy proporcionado, pero bueno. Que vamos a llamarla D. Esa distancia D va a ser 4 centímetros. O sea, 4 centímetros acá. El tema es el siguiente. Este es un tubo de vidrio de espesor constante. Si aquí, o sea, este pasa de 10 a 4, por lo tanto baja 6. Si el agua aquí baja 6, entonces en el otro lado sube 6. Por lo tanto, voy a tener que mover esto para poder dibujar un poco.
Ujú. Si aquí sube 6, si aquí baja 6, entonces aquí me explico la línea, a ver. Ahí. La línea acá. ¿Ya? Aquí, aquí. A esto, esto y esto. ¿Ya? Esto va a ser X, donde X sería H menos D, que sería 6 centímetros. ¿Ya? Y la altura que nos va a interesar calcular va a ser la altura que vamos a llamar L, que va a ser la altura de la columna del seno, que es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, va a tener que hacer otra figura por acá. Esta es la altura del seno. Entonces, tener que borrar un poco acá. Voy a colocar acá. Estoy tratando de hacer el dibujo lo más bonito posible. El otro sería dibujar la mano. Para mí es mucho más complicado que hacer esto. Y esa sería la altura que vamos a llamar L, que es la incógnita de nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Antes ambos lados están a 10 centímetros de altura. Al echar benceno por este lado, baja 6 centímetros para que llegue a 4 y por lo tanto esos 6 centímetros son los que sube el agua al otro lado. Por lo tanto, este X que vamos a tener acá va a ser 6 centímetros. Y nos va a interesar calcular esa distancia L. ¿Ya? Teniendo eso acá, vamos a tener que aplicar la ley fundamental de aerostática. En esta isobara de acá. En esta isobara de acá, que marca el límite entre el nivel de benceno y el nivel de líquido. De aquí hacia abajo tenemos agua en ambos lados, por lo tanto la presión de aquí hacia abajo es la misma para ambos lados. Por lo tanto, aquí tenemos P1 y aquí tenemos P2. Ya. Entonces, por ley fundamental de la hidrostática, vamos a tener que la presión 1 va a ser la presión atmosférica más la densidad del benceno por G por la profundidad L, por la altura L que tenemos que calcular. Y la presión 2 va a ser la presión atmosférica por la densidad de agua por G por X. Presión 1, P0 más la densidad del benceno por G por esta L, que sería esta presión 1, y la presión 2 va a ser P0 más ρ por G por X. Rho de agua en este caso. Entonces, como P1 es igual a P2, hay que igualar esas dos expresiones.
como P1 es igual a P2, en consecuencia vamos a tener P0 más la densidad del benceno por G por L va a ser igual a P0 por la densidad de agua por G por X. Se nos van los P0s, la presión atmosférica, nos va a quedar la densidad del benceno por G por L igual a la densidad del agua por G por X. Se nos va la G. Y aquí tenemos la expresión para L, que sería la densidad del agua dividido en la densidad del benceno por X. La densidad del agua es 1000 kilogramos metro cúbico. La densidad del benceno, el dato del problema era 878,6. Se van los kilogramos por metro cúbico y X es 6 centímetros. Entonces hay que meterle calculador acá. Eso nos va a dar aproximadamente 6,83 centímetros. ¿Ya? A ver, encontré un error. Encontré un error respecto al X. Acabo de darme cuenta de un detalle. No sé si se dieron cuenta ustedes. Me acabo de dar cuenta de un detalle, de que esta altura X no es 6, es 12. Y les voy a decir por qué. Porque la altura comienza del nivel original. este ya tiene 6 arriba. Entonces a este nivel se le suman 6. Por tanto, estos son 6 más estos son 6. Por lo tanto, este X primero no va a ser H menos D. Entonces voy a tener que hacer una corrección acá seriamente. De partida aquí, el X tiene que ser 12 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos 6 centímetros de ventaja y esos 6 centímetros se suman otros 6 que bajan acá, por lo tanto este X tiene que ser el doble de esto que bajó. Y eso obliga a corregir una última parte del resultado. Esto de acá es, este problema lo he hecho muchas veces, por eso me parecía tan raro. Esto es 12 centímetros. Entonces va a ser 1000 por 12 dividido en 878.6. Ya, ahí está. Y ese era el resultado. Y ahí está el tema. Ahí está el problema completo. Un tubo en U de sección transversal constante y abierto a la atmósfera se llena parcialmente con mercurio. Después se vierte agua en ambos brazos. Si la configuración de equilibrio del tubo es la mostrada en la figura, con H2 1,5 centímetros determina el valor de H1 y me dan las densidades del mercurio y del agua. Entonces aquí tenemos el tubo ya dibujado y podemos establecer que la isobara va a estar como a este nivel. Esta va a ser la isobara, que nos va a tener, porque es el punto
el punto más bajo, donde de ahí hacia abajo tenemos el mismo líquido en ambos lados. Voy a necesitar una distancia esta distancia de acá que voy a llamar H'. Después vamos a ver que no vamos a necesitar conocerla, pero lo voy a necesitar aquí para los cálculos. Y por otra parte, como este es un tubo abierto, tengo aquí presión atmosférica por acá, y presión atmosférica por acá. Ya. Las presiones que nos van a interesar acá van a ser estas dos de acá, son P1, P2. Entonces, por ley fundamental de la hidrostática, vamos a tener que la presión en el lado 1, tenemos pura agua, y la columna de agua tiene un alto que va a ser H1 más H2 más SH'. Esto va a ser presión atmosférica más la densidad del agua por G por H1 más H' más H2. ¿Estamos claros? Esa sería la presión en el lado 1. Por otra parte, la presión en el lado 2 va a ser P0 más esta porción, presión de esta porción H' que tiene agua, más la presión de la porción H2 que tiene mercurio. Entonces, la presión 2 sería P0 más la densidad del agua por G por H', más la densidad del mercurio por G por H2. Ahora, en la isobara, estas dos presiones tienen que ser iguales, por lo tanto hay que igualar. P0, voy a descomponer ese ρ por agua por G, ρ agua por G por H1 más ρ agua por G por H' más ρ agua por G por H2. Me estoy quedando corto, entonces esto va a ser igual a P0 más densidad de agua por G por H' más densidad de mercurio por G por H2. Entonces, vamos a aplicar la igualdad. Si se fijan, en ambos lados tengo la presión atmosférica, se me va, y tengo ρ agua por G por H' en ambos lados. Entonces, el factor dependiente de H' también se me va. Entonces, nos va a quedar al final esto. ρ agua por G por H1 más ρ agua por G por H2 es igual
a la densidad del mercurio por G por H2. El G aquí es factor común, lo podemos simplificar inmediatamente. Podemos juntar todos los H2 a un lado y los H1 al otro, entonces nos va a quedar rho agua por H1, y aquí vamos a tener densidad del mercurio por H2, menos la densidad del agua por H2, podemos factorizar, nos va a quedar densidad del mercurio menos la densidad del agua por H2, y ahí podemos claramente cómo despejar H1, que sería la densidad del mercurio menos la densidad del agua dividido en la densidad del agua por H2. Y todos esos datos los tenemos. La densidad del mercurio, 13.600, menos la del agua, que es 1.000, dividido en 1.000, tenemos kilogramos metro cúbico arriba, kilogramos metro cúbico abajo, se simplifican, y la altura 2 es 1,5 centímetros. Entonces hay que evaluar. 13.600 menos 1.000 es 12.600 dividido en 1.000 por 1.5. Eso nos va a dar que la altura 1 sería 18,9 centímetros. Ese sería el resultado final. ¿Dudas con este? Profesor, Dígame. ¿por qué se suman las alturas ahí, la H1' y H2 en la presión 1 Porque y después la esta es la presión? altura total. Porque necesitamos esta altura total. Y esta altura total, fíjate, H1, H', H2. Fíjate. Esta es la altura total de la columna de agua ¿Ya? en este lado. H1, H' y H2. Abarca esas tres. Todo eso completo. Por eso se ¿Ya? suman las O sea, tres. Ya. para las dos presiones. Para un lado. Para el otro lado tengo una parte de agua que es H' y otra parte de mercurio que es H2. Ah, ya, entiendo. Ahí sí, ahí lo vi. Gracias. Ya. El problema dice lo siguiente: el manómetro diferencial de la figura contiene dos gases a presiones P1 y P2. Si el mercurio entre ambos brazos tiene una diferencia de altura 95 centímetros, determinar P1 sabiendo que P2 es 1,7 atm. Entonces, la misma idea. Esto verde es P1, significa que la presión en este punto es P1 y la presión en este punto es P2. Voy a tener que trazar un momento. Voy a trazar mi isobara por acá. Esto de aquí sería la isobara, esa línea que tenemos acá. Vamos a tener en este punto, vamos a tener P1. Voy a buscar un mejor lugar para colocar P1 aquí. A ver, aquí voy a tener P1. P2 está donde llega el morado acá.
¿Ya? Y de acuerdo a la isobara, voy a tener que ampliarme acá. Me van a interesar estos dos puntos acá. Este de aquí, P1', este va a ser P2'. ¿Ya? Y de nuevo por ley fundamental de aerostática. Entonces, por ley fundamental de la hidrostática, el P1' va a ser exactamente igual a P1, porque aquí el color verde que indica el nivel hasta donde llega el gas, llega exactamente a ese punto. Y el P2 va a ser, P2', el que llega abajo va a ser P2, más esta porción que corresponde al mercurio, que sería la densidad del mercurio por G, por esta altura H, que la dan como dato, que es 95 centímetros. Entonces va a ser P1' igual a P1, P2' va a ser igual a P2, más la densidad del mercurio por G por H, donde dato la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos metro cúbico, G es 10 metros segundo al cuadrado, H es 95 centímetros, que sería 0,95 metros. Tenemos que igualar que P1' es igual a P2', y además me dicen, me dan P2, que es 1,7 atmósferas, que esto lo puedo convertir a pascales. En este caso me va a convertir yo a pascales, que sería 101,3 por 10 a la 3 pascales, que es la equivalencia entre pascal y atmósfera. Esto sería 101.3 exponente 3 por 1.7, 172.210. Entonces vamos a tener que P1' es igual a P2', entonces vamos a tener que P1 va a ser igual a P2 es que el P2 lo tenía acá, más la densidad del mercurio por G por H, es cosa de evaluar, que serían los 172.210 más, esto va a tener que colocarlo más abajo. Profe, Sí, dime, ¿me escucha? te escucho, Profe, dale nomás. ahora que estuve comprando víveres en el supermercado y medicamentos y por eso, y como usted sabe la situación que está en el país, me estoy ingresando ahora. Es para quedar presente Ya, en la perfecto. clase. Ok, Ya, ningún problema. me llamo Sebastián Schulz, el mismo. Perfecto, no hay problema. De todas maneras, Ya, estas clases están siendo grabadas y van a quedar disponibles. ya, profe, qué buena. Ya, Ya. ya. Entonces, 13.600 por kilogramo metro cúbico por
10 metros segundo al cuadrado por la altura, que es 0,95 metros. Entonces vamos a tener, simplifico este metro con uno de los metros acá, me queda al cuadrado, aquí voy a tener kilogramo por metro segundo al cuadrado, que es Newton, dividido por metro al cuadrado va a ser pascales. Entonces va a ser al final 172, 210, más 13.600 por 10 por 0,95, $129.200 pascales. Por tanto, la presión 1 sería la friolera de 301, 410 pascales. Y que si quisiéramos transformarlo a atmósfera, no lo piden explícitamente, pero como para hacerlo, si quisiéramos transformarlo a atmósfera, sería 301,410 dividido en 101.3. Esto sería aproximadamente 2,98 atmósferas. Entonces, cualquiera de estas dos formas de solucionarlo, de presentarlo 301,410 pascales o 2,98 atmósferas sería correcta. No sé si hay dudas. Dígame. La presión 1 queda así solamente igualada porque no tiene altura, ¿cierto? No, porque no tiene altura, porque estamos con este es el nivel en el que estamos y la presión 1 llega justamente a ese nivel. Ah, ya. Pues son dos gases, la presión acá es la misma presión que acá. Y la presión 2 sería, la presión aquí sería la presión 2 más esta porción que corresponde al mercurio. Ya. Por eso